El tipo de práctica que se desarrolla es la práctica masiva, en donde el alumno va a practicar de forma continuada. O sea, quiere decir que no tiene un periodo de descanso. O si los tiene, debe ser menor que al tiempo de la práctica. Por ejemplo, si hago 3 minutos de actividad por 1 minuto de descanso, ahí estoy diciendo que la práctica es masiva. Pero si hago 3 minutos de actividad por 4 minutos de descanso, estoy hablando que la práctica ya es distribuida. La capacidad coordinativa que se desarrolla es la capacidad de diferenciación, o sea que se basa en la percepción consciente y precisa de los parámetros espaciales, temporales y de fuerza durante la ejecución. La comparación del movimiento percibido con los resultados obtenidos permitirá diferenciar los movimientos. El tipo de práctica que se desarrolla es la práctica variable, donde para Ripoll, 1982, el profesor debe tener en cuenta las distintas posibilidades que ofrece variar las situaciones de aprendizaje. Estas variables pueden ser la velocidad de ejecución del gesto motor, la amplitud del gesto motor, las trayectorias precedentes, las condiciones previas o iniciales y las condiciones de oposición. La capacidad coordinativa que se desarrolla es la capacidad de cambio, donde el alumno se puede adaptar a las nuevas situaciones en base a los cambios situativos percibidos o anticipados durante la ejecución motora. El tipo de práctica que se desarrolla es la práctica global, porque la complejidad del ejercicio no es tan elevada y los componentes de la habilidad están muy conjuntados, o sea que no poseen una clara independencia. La capacidad coordinativa que se desarrolla es la capacidad de equilibrio, ya que el alumno logra mantener o volver a colocar todo el cuerpo en estado de equilibrio durante o luego de cambios voluminosos de posición. Tipo de práctica es práctica libre, donde esto quiere decir que es el alumno genera estrategias de razonamiento junto con la exploración y descubrimiento para poder tener conocimiento sobre las acciones como de las mismas. Bueno, la capacidad coordinativa es de ritmización que puede registrar y reproducir motrizmente un ritmo dado exteriormente y puede realizarlo con un movimiento propio en un ritmo interno que existe en su propia imaginación. El tipo de práctica es práctica de precisión y velocidad, que esto quiere decir que primero se practica con presión y posteriormente se añade el patrón temporal. Todo depende del sujeto y del tipo y de las características de dichas habilidades que el alumno tiene. En las capacidades coordinativas es de orientación, donde el alumno puede determinar y modificar las posiciones y los distintos movimientos de su propio cuerpo en el espacio y tiempo, en relación a un campo de acción. Integrar bien el tipo de práctica, ese tipo de práctica es interacción entre fatiga y aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que se busca evitar situaciones que entorpezcan
la información necesaria para llevar a cabo la tarea o para corregirla, así como para evitar la falta de seguridad en la secuencia, en la sucesión. La capacidad coordinativa es de acoplamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno puede coordinar apropiadamente los movimientos particulares del cuerpo entre sí y relacionar los movimientos total que se realicen para obtener un objetivo determinado. Bueno, un tipo de práctica mental motriz. El alumno realiza una práctica simbólica de una habilidad motriz sin el recurso de los movimientos. Esto quiere decir que el sujeto piensa la tarea y se imagina a sí mismo o a otro realizándola. Bueno, las capacidades coordinativas es capacidad de reacción. El alumno puede inducir y ejecutar rápidamente acciones motoras breve en respuesta en una señal, donde lo importante consiste en reaccionar en el momento oportuno y con la velocidad apropiada de acuerdo a la tarea establecida.